Bienvenidos al canal Rincón de las Historias. Aquí es Leo. Para ustedes una nueva historia. El marido se bajó del coche para comprar un café y enseguida le llamó a alguien. Creía que su esposa, dentro del coche, no escucharía nada, pero el teléfono seguía conectado al sonido por Bluetooth. Y cuando la conversación resonó por las bocinas, y Neusa oyó que hablaban de la perrita que tanto amaba y del dinero, las lágrimas le llenaron los ojos. Antes de comenzar, escriban desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. 40 días habían pasado, y Neusa todavía no lograba creer que su madre ya no estuviera ahí. Del panteón, volvió sola. Rechazó la comida de despedida en casa de los parientes, diciendo que quería quedarse en silencio. En realidad, quería entrar al departamento de su madre mientras aún quedara aquel olor. El frasquito de medicina para el corazón, la mermelada de zarzamora en un frasco de metal sobre el alféizar de la ventana, la vieja crema de manos que su madre se ponía cada noche antes de dormir. Mientras aquel olor no se disipara, a Neusa le parecía que su madre solo había salido a la farmacia. La llave giró en la cerradura como siempre, con aquel mismo chasquido corto de décadas atrás, cuando Neusa corría hacia allá después de la escuela. El pasillo estaba oscuro y fresco. En el perchero colgaba el rebozo gris de su madre con flecos, aquel que usaba para ir al centro de salud. Neusa tocó el rebozo con los dedos y retiró la mano de inmediato, como si se hubiera quemado. En la cocina, sobre la mesa, había una taza con té a medias. Su madre siempre preparaba el té en la misma taza, blanca, con una pequeña flor azul de no me olvides en un costado. El té se había secado, dejando un anillo oscuro en el fondo. Al lado estaban los lentes en un estuche gastado y una revista de crucigramas abierta. 2 casillas habían sido rodeadas con pluma, afluente de un gran río, 6 letras y el nombre de una actriz, 4 letras. De ahí en adelante, su madre no había podido continuar. Neusa se sentó en la silla, apoyó las manos en el mantel de plástico y se quedó mucho tiempo mirando aquellos crucigramas, sin coraje, ni para cerrar la revista, ni para resolverla. De la sala vino un sonido bajito y conocido, el tic-tac de pequeñas patas sobre el piso de madera. Bibi apareció por la esquina, blanca, esponjada, con manchitas amarillentas en el hocico. Se detuvo en medio del pasillo y miró a Neusa. No corrió, no meneó la cola, solo se quedó parada esperando, como si preguntara dónde estaba ella. «Ven acá, chiquita», susurró Neusa. Bibi dio unos pasos vacilantes, olfateó sus zapatos, luego se dio la vuelta y corrió al cuarto de la madre. Neusa fue tras ella. La perra saltó a la cama, dio vueltas, metió la nariz en la almohada. Después se acostó sobre ella y se quedó mirando a la puerta. Esperando. En esos 40 días, ya le habían explicado varias veces que su dueña no volvería más. Venía doña Lucía, la vecina de arriba, le daba de comer, la llevaba a pasear al patio, pero Bibi de todos modos seguía esperando. Neusa se sentó al lado, en la orilla de la cama, y pasó con cuidado la mano por su pelo. Justo junto a la oreja derecha, había una pequeña mancha oscura del tamaño de un chícharo. Su madre la llamaba el beso de mamá. Decía, «Mira, Neusita, fue Dios quien me ayudó cuando me la mandó». A su madre le encantaban ese tipo de frases. Podía llorar con una canción vieja en el radio y un minuto después reírse de un crucigrama. Así fue toda la vida. Bibi había llegado 8 años atrás. Su madre ya vivía sola. El padre se había ido hacía mucho tiempo. La salud estaba resentida. Neusa entonces dijo, «Mamá, vamos a conseguirte a alguien para que no esté tan vacío». Pensaba en un gato. Pero su madre llegó del trabajo y ya venía anunciando desde la puerta, «Quiero una perrita, pequeña, blanca». Neusa se rió. «Vives de la pensión y todavía quieres una de raza». Su madre solo hizo un gesto de desdén. Un mes después, trajo de algún lado a Bibi, una cachorrita esponjada diminuta que cabía en 2 manos. Resultó que había ahorrado. Renunció a un abrigo nuevo que pensaba comprar con el aumento.
Cruzó la ciudad entera hasta la criadora. Regateó. Trajo a la perra con todos los documentos, con el registro veterinario, con el microchip, todo como debe ser. Le mostró los papeles a Neusa y dijo con orgullo: «Todo en orden, no es cualquier perra callejera». Desde entonces, Bibi se volvió la hija de su madre. La llevaba a la estética canina cada 2 meses, le compraba moños graciosos con margaritas, le tejía una ropita de invierno con sobras de estambre, platicaba con ella días enteros. Cuando Neusa venía de visita, oía desde el pasillo: «Bibi, dile a Neusa que ya comimos. Bibi, ¿quién es la muchacha bonita aquí?». Neusa al principio se reía, después se acostumbró, y entonces entendió que, a través de aquella perra, su madre platicaba con el mundo, que Bibi era su apoyo. Medio año antes de morir, su madre de repente dijo, sentada en esa misma mesa de la cocina: «Neusa, prométeme una cosa. Si me voy, llévate a Bibi contigo. No se la des a nadie. ¿Me estás oyendo? Se va a perder sin mí y yo no voy a estar en paz sin ella». Neusa hizo un gesto de desdén. Le pidió a su madre que dejara eso. «Mamá, ¿por qué agüitas las cosas?». Pero su madre repitió: «Prométemelo». Y Neusa lo prometió. Ahora Neusa estaba sentada en la cama de su madre y miraba el beso de mamá junto a la oreja de Bibi. La perra suspiró de un modo casi humano, cansado, y apoyó la cabeza en la almohada. «Vente conmigo, chiquita», dijo Neusa. «Ahora vamos a ser nosotras dos». Juntó las cosas de Bibi en una gran bolsa deportiva: los platos, la croqueta, aquella ropita de tejido, la bolsa de moños, el collar, la correa, 2 juguetes de goma, el registro veterinario en una carpeta aparte. En esa misma carpeta puso las fotos. Su madre en una exposición de perros jóvenes, donde Bibi ganó una medallita cualquiera, su madre en una banca del patio con Bibi en el regazo, su madre en la cocina quitándole el moño a Bibi después del paseo. Todas esas fotos las había tomado la propia Neusa, año tras año, a petición de su madre. Su madre decía: «Guárdalas de recuerdo». Para la casa, Neusa fue en taxi. Bibi iba en su regazo, envuelta en el rebozo gris de su madre, temblando finito ya fuera por el coche, ya por presentir que algo había cambiado para siempre. Su marido Igor las recibió en el pasillo. Acababa de llegar del trabajo, estaba en pants de casa y una playera vieja. Olía a cerveza y a papas fritas. Al ver a la perra, se detuvo. «¿La trajiste para quedarse?». «Para quedarse». Se quedó callado, luego dijo: «Bueno, está bien, ¿qué vamos a hacer con ella? Nada más que hay que mantener el orden». «Se va a mantener». Neusa llevó a Bibi al cuarto, colocó en el piso su camita junto a su propia cama, llenó de agua el plato nuevo que había comprado antes en la tienda de mascotas. Bibi olfateó la camita, dio vueltas y se acostó, apoyando el hocico en las patas. Miraba a Neusa de abajo hacia arriba, sin parpadear. Los primeros días pasaron tranquilos. Igor se contuvo, comía en la cocina, en la noche veía el fútbol. De vez en cuando miraba de reojo a la perra cuando pasaba cerca. Bibi lo evitaba, lo rodeaba de lejos, nunca se acercaba primero. Neusa lo atribuía al temperamento. A su madre tampoco le gustaba la gente demasiado insistente. En la noche, Bibi por primera vez saltó a la cama de Neusa. Con cuidado, como si pidiera disculpas, se acurrucó a sus pies, se enroscó como una bolita. Neusa no la mandó bajar. Se quedó acostada en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila, y por primera vez en 40 días se durmió sin pastilla para dormir. Y entonces empezaron las lágrimas. Frente a la gente, Neusa se aguantaba. Solo en casa, de noche, cuando Igor dormía, iba al baño, abría la llave y lloraba sobre el lavabo. Lloraba por su madre, por no haber alcanzado a decirle, por el crucigrama sin resolver, por la taza blanca con la flor azul. Bibi siempre venía hasta la puerta del baño, rasguñaba con la pata, gemía casi sin sonido. Neusa abría, y la perra se colaba adentro, se apretaba contra su pierna,
La miraba de abajo hacia arriba con aquellos ojitos negros como botones. Neusa se sentaba directo en el piso frío. Tomaba a la perra en el regazo, hundía la cara en el pelo blanco y lloraba ya en voz alta. Y Bibi se quedaba quieta, solo respiraba rápido, rápido, y le lamía la muñeca. Una semana después, Neusa llevó a la perra a la estética, la misma a donde su madre la llevaba. La muchacha del salón reconoció a Bibi al instante, se llevó las manos a la cara. ¡Ay! ¿Y doña Tamara? Hace tiempo que no viene. Neusa le contó. La muchacha se quedó callada, después asintió en silencio y se llevó a Bibi al baño. Neusa se quedó sentada en el sillón junto a la ventana, mirando a los transeúntes, sosteniendo en el regazo la vieja bolsa de su madre, donde Bibi solía ir. Una hora después, le devolvieron a la perra limpia, esponjada, con un moño blanco nuevo en lo alto de la cabeza. Neusa pagó y salió a la calle con Bibi en brazos. En casa, la puso en el sillón, se sentó enfrente y se quedó mucho tiempo mirándola. Bibi la miraba de vuelta. «Eres una preciosura», dijo Neusa. «Ahora vamos a estar juntas, como mamá quería». Igor empezó a descomponerse más o menos a la tercera semana. Primero, cositas. Llegó del trabajo, vio pelitos blancos en el cojín del sillón, frunció el ceño. «Neusa, ¿hasta cuándo? Se mete en todo. Yo ando de traje para el trabajo. Yo limpio. Limpiaste ayer y hoy otra vez». Neusa tomó el rodillo quitapelusas y lo pasó en silencio por el cojín. Igor se quedó parado, mirando. Después hizo un gesto de desdén y se fue a la cocina. Media hora después vino desde allá. «Y ladra como loca». «No ladra», le ladró al interfón. ¿Qué diferencia hay? Después vinieron las frases en la cena. Igor picoteaba la comida con el tenedor y, como quien no quiere la cosa, dejaba escapar. La gente normal no vive así, babeando por un perro. No es una niña. Igor, no empieces. ¿No empiezo qué? Le hablas como si fuera una persona. Esos moños. ¿Ya te viste al espejo? Neusa se quedaba callada. No quería explicar. Creía que Igor debía entenderlo solo. Él conocía a su madre. Sabía lo que aquella perra representaba para ella. Sabía que Neusa no tenía a nadie más, ni hermanos ni hermanas. El padre había muerto hacía mucho, las tías vivían lejos. Pero Igor era como si no quisiera entender, o no pudiera. Se fue poniendo más irritable, peleaba por tonterías, aventaba las llaves a la cómoda con fuerza, de modo que Bibi se asustaba y huía al cuarto. Azotaba la puerta del baño. Una noche, al ver a Neusa alimentando a la perra con pollo cocido en la mano, dijo: «¿A ella le das pollo así en la mano? A mí me lo diste en el plato, y a ella en la mano». Muy bien. Se fue al balcón a fumar. Neusa se quedó en la cocina, mirando su espalda a través del vidrio. Él estaba de espaldas y hablaba algo por teléfono. No fuerte, pero tampoco tan bajo. A media voz, rápido, entrecortado. Con la mano libre, cortaba el aire, como si discutiera. Neusa no oía las palabras, solo la entonación, irritada, apurada, distinta de la que usaba con los colegas. Ella se dio la vuelta hacia el lavabo y abrió la llave. No quería espiar, pero esas conversaciones en el balcón empezaron a repetirse cada noche, a veces de día los fines de semana. Igor salía con el teléfono, cerraba la puerta del balcón, se quedaba allá unos 20 minutos. Volvía nervioso, callado, se sentaba frente a la tele y cambiaba de canal sin detenerse en nada. Neusa preguntaba: «¿Todo bien?» «Todo, trabajo». «¿Qué trabajo es ese que te llaman de noche?» «Déjame en paz, Neusa, traigo dolor de cabeza». Empezó a dormir peor. Daba vueltas de un lado a otro en la noche. Se levantaba a tomar agua. Se quedaba pegado al teléfono en la oscuridad. La pantalla le iluminaba la cara. Desde abajo, Neusa veía, con los ojos entreabiertos, la mandíbula apretada y la frente tensa. Una vez abrió los ojos y preguntó directo: «Igor, ¿qué está pasando?» Él se sobresaltó, apagó la pantalla. «Nada, duérmete». «¿Tienes un problema en el trabajo?» «Todo está bien, ya te dije». Neusa no insistió. En 12 años de vida en común,
se había acostumbrado. Si Igor no quiere hablar, no habla. Antes eso la lastimaba, después se resignó. Cada quien tiene lo suyo. Lo importante era que vivían juntos, que en casa hacía calor, que los sábados iban a casa de la suegra. Y ahora ya no había casa de suegra a donde ir. Cierta noche, Neusa estaba en la cocina picando cebolla. Bibi rondaba sus pies, esperando el pedacito de salchicha que Neusa siempre le arrancaba del sándwich. Igor entró, llenó un vaso de agua, miró a la perra y dijo: «Oye, ¿y si la damos a alguien? Así, contacto a conocidos. Tú te acabas con ella». Neusa soltó el cuchillo. «¿Qué? Pues qué. Mírate cansada sin dormir, y ahora hay pelo en toda la casa. La damos a buena gente, tú vas a visitarla». Neusa se secó las manos despacio en el trapo, se dio la vuelta hacia él. «Igor, escúchame una vez con atención. De mi madre solo quedaron 3 cosas. Su rebozo, sus lentes y esta perra. El rebozo y los lentes no los puedo cargar a todos lados. Pero Bibi está viva, es de mamá, ¿entiendes? Es lo único vivo que quedó de mamá». Igor se quedó callado. «Yo no te pido nada. Cocino, cocino. Lavo, lavo. Voy a trabajar. Te pido solo una cosa. No la toques nunca. Ni con palabra ni con acto. Déjala solo vivir». «Está bien». Igor se quedó un instante callado, mirando hacia un lado, hacia el refrigerador. Después asintió. «Está bien, Neusa. ¿Qué es esto? No lo estaba diciendo en serio. Que viva y ya». Se acercó, la abrazó por los hombros, le besó la sien. De él venía de nuevo aquel olor de carretera, ora a gasolina, ora a humo de cigarro ajeno. Neusa cerró los ojos y apoyó la frente en su pecho. Quería mucho creer que todo estaba bien. Que Igor solo estaba cansado, que las llamadas en el balcón sí eran trabajo, que la casa seguía siendo casa. Bibi, a sus pies, ladró bajito, cobrando el prometido pedacito de salchicha. Neusa se rió entre las lágrimas que subieron, se agachó, arrancó un pedazo y lo extendió en la palma. La perra lo tomó con cuidado, sin tocar la piel con los dientes, y salió disparada a comer al cuarto. «¿Ves?», dijo Neusa, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Es como una persona». «Como una persona, como una persona», concordó Igor y se volvió hacia la estufa. Neusa no vio su cara en aquel momento, y tal vez, gracias a Dios, si no lo habría entendido todo mucho antes. El martes empezó como de costumbre. Neusa se levantó temprano, puso la tetera al fuego, llevó a Bibi al patio para el paseo de la mañana. Afuera caía una llovizna finita de otoño, olía a hojas mojadas y al humo de la vulcanizadora de la esquina. Bibi hizo rapidito sus necesidades, jaló la correa de regreso al edificio, no le gustaba la humedad. En casa, Neusa le secó las patas con una toalla afelpada, puso agua fresca en el plato, sirvió la croqueta. Igor todavía dormía. Para el trabajo, Neusa salió a media mañana. Trabajaba en un centro de salud, en la recepción, justamente en ese tipo de lugar donde hay que sonreírle a gente que ya llega irritada. En 20 años, había aprendido a mantener la compostura en cualquier situación. Pero aquel día todo le venía con facilidad. Por primera vez en mucho tiempo, había despertado descansada. Bibi dormía a sus pies, calientita, tranquila, y su presencia de algún modo la calmaba. En el almuerzo, Neusa salió al pasillo y llamó a casa. Igor contestó casi de inmediato. «¿Estás en casa?» «En casa. Estoy trabajando desde casa hoy. Se me olvidó avisarte». «¿Bibi está contigo?» «¿Dónde más estaría?» «Durmiendo en su tapetito». «Pásale el teléfono». Neusa soltó una risita. «Déjala». «¿Le diste de comer?» «Le di. Como me dijiste, 3 cucharadas de croqueta y agua». «Gracias. Llego en la noche». Colgó y volvió a la recepción. La compañera del mostrador, Vera, la miró por encima de los lentes. «Hoy andas con un humor humano». «Dormí bien», dijo Neusa. «Por primera vez en 2 meses. Del trabajo salió al caer la tarde. La lluvia había aumentado. El paraguas se volteaba al revés con el viento.
En el pecero llegó a su parada, fue hacia el edificio, subió al 5º piso. Ya en el elevador se dio cuenta de que estaba atenta. Normalmente cuando se acercaba a la puerta, Bibi ya empezaba a ladrar del otro lado. Hoy había silencio. Neusa giró la llave, entró al pasillo. Silencio. Bibi llamó quitándose las botas mojadas. «Ven acá, chiquita». Ningún tic-tac de patas, ninguna bolita blanca y esponjada saliendo deprisa de la esquina. Neusa entró a la sala. Vacío. En la cocina, vacío. Buscó en el baño, en el cuarto, hasta en la alacena. La perra no estaba en ninguna parte. E Igor tampoco. Se quedó parada en medio del pasillo, sintiendo el pecho enfriarse. Un minuto después, la llave giró en la cerradura. Igor entró con abrigo, con el pelo mojado, sin la perra. En la mano traía la correa enrollada y el collar vacío. Su cara estaba de un modo que Neusa nunca había visto antes. Culpable, aturdido, casi lloroso. «Neusa», dijo desde la puerta. «Neusa, solo no grites. Yo no sé cómo pasó esto». Ella miraba la correa vacía en su mano. «¿Dónde está Bibi?» «Se escapó, Neusa se escapó». «¿Cómo que se escapó?» Igor aventó la correa a la cómoda, empezó a quitarse el abrigo, le temblaban las manos. La llevé al patio, todo como siempre. Hizo sus necesidades, ya iba a traerla a casa, y entonces una llamada del trabajo. «Urgente». Contesté, me di la vuelta por un segundo. Y la correa la estaba enrollando en la mano, pero, por lo visto, no hasta el final. Salió disparada. Pasó un gato corriendo por el patio, y ella detrás, hacia el parque. ¿Qué parque? El nuestro, atrás del edificio. Corrí tras ella, la llamé, grité. Se metió al monte. Di vueltas por todo, el juego infantil, alrededor de la escuela, a lo largo de la barda. No está en ninguna parte. Estuve 1 hora buscándola, Neusa. 1 hora. Hablaba rápido, atropellado, resollando. Neusa se quedó ahí, escuchando, y algo en su cabeza se iba asentando, como nieve sobre la tierra. Despacio, en silencio. «¿Por qué no me llamaste?» Quise encontrarla. Pensé que la iba a encontrar ya, a traerla, y ni te ibas a enterar. No quise asustarte. Neusa, soy un idiota. Lo sé, perdóname. Dio un paso hacia ella, intentó abrazarla. Neusa se apartó. «Vamos a buscar». «Neusa, ya está oscuro». «Lluvia». «Vamos a buscar». Ella se vistió de nuevo en silencio. Se puso el mismo impermeable mojado. Se calzó las mismas botas. Sacó de la cómoda una linternita de bolsillo que su madre un día le había regalado a Igor de cumpleaños. Tomó del refrigerador la bolsa de pollo cocido que había sobrado de la cena. Bibi seguía ese olor desde media cuadra de distancia. Igor fue detrás, poniéndose el abrigo en el camino. En el patio estaba oscuro. Solo 2 postes encendidos, uno junto al juego infantil, otro junto a los contenedores de basura. La lluvia lloviznaba sin parar. Neusa rodeó el juego, alumbró debajo de cada banca, buscó en el arenero bajo el resbaladero, llamó: «Bibi, Bibi, chiquita, ven acá, Bibi». La voz resonó en las paredes de los edificios. Ninguna respuesta. Igor estaba a unos 3 metros, con las manos en los bolsillos, cambiando el peso de un pie al otro. «Igor, ve al otro lado, hacia la escuela, y yo voy al parque». «Neusa, mejor juntos, es más rápido». «Así es más rápido». Ella fue al parque. Los pies, dentro de las botas de goma, resbalaban en el asfalto mojado. Junto al parque había una fila de cocheras, y Neusa rodeó cada una, alumbró debajo de todos los coches, buscó en cada rincón. Sostenía el pollo con el brazo extendido para que el olor fuera adelante. Llamaba, a veces se detenía, contenía la respiración, escuchaba. En algún lugar ladraban perros de los vecinos. A lo lejos zumbaba la carretera. Y nada más. Al final de la noche había recorrido el barrio entero. Les preguntaba a transeúntes al azar si no habían visto un Spitz blanco. Una mujer con bolsa del súper dijo que le parecía haber visto algo blanco cerca de la farmacia, pero 1 hora antes. Neusa corrió para allá.
Nadie. En casa, se sentó a la computadora y empezó a armar un cartel. Perrita perdida. Spitz alemán. Hembra. Blanca. 8 años. Responde al nombre de Bibi. Manchita oscura junto a la oreja derecha. En las inmediaciones de tal dirección. Buena recompensa. Anexó una foto, aquella misma en que su madre estaba con Bibi en la banca. Imprimió 50 hojas. Igor se ofreció a ayudar a pegar. Tomó la mitad del montón. Cada uno fue por una calle. Neusa pegó hasta la madrugada. Recorrió todos los postes, todos los tableros de avisos en la entrada de los edificios, dejó volantes en las tienditas de conveniencia y en las paradas de camión. Los dedos se le quedaron entumidos de cinta adhesiva y lluvia. Volvió a casa ya de mañanita, empapada. Igor dormía en el sillón, vestido. Al lado, una cajetilla de cigarros vacía y medio vaso de vino. Neusa lo miró y se fue a la cocina. Hizo un té fuerte, se sentó junto a la ventana, se quedó mirando la oscuridad del patio, esperando el amanecer. Le parecía que bastaba con que aclarara y Bibi aparecería sola en la puerta del edificio. Eso pasa, ¿no? No apareció. Por la mañana Neusa se sentó al teléfono y empezó a llamar. Albergues, clínicas veterinarias, rescatistas, voluntarios. Rápidamente juntó una lista de 20 números. Repetía siempre lo mismo. Blanca, 8 años, Spitz alemán, con microchip. Responde a Bibi, manchita en la oreja. Le respondían con compasión, prometían buscar, anotaban las características. Nadie prometía nada. La vecina, doña Lourdes, del segundo piso, le trajo a Neusa un frasco de mermelada y dijo: «Tú, Neusita, no te destruyas así, va a aparecer. El perro es listo, conoce el camino». «Ella no va a encontrar el camino, doña Lourdes. El Spitz es chiquito, de casa. Cualquiera puede agarrarlo. O se lo queda o lo vende. Esos no vuelven solos». Doña Lourdes hizo un gesto con la mano. «Entonces quiere decir que alguien la agarró. Tan bonita». Si fuera callejera andaría corriendo, pero a esta enseguida la adoptan. Neusa asintió. De aquellas palabras, por algún motivo, se le apretó la garganta. Se fue al cuarto, cerró la puerta y se sentó en el piso, recargando la espalda en la cama. Bibi siempre se acostaba en aquel tapetito. El tapete todavía olía a ella, a aquel olor dulce, medio infantil, de perro de raza bien cuidado. Neusa hundió la cara en aquel tapete y se quedó ahí acostada, tal vez, media hora. Igor en todo ese tiempo andaba con cara de culpa. Cada vez que ella levantaba los ojos hacia él bajaba los suyos, la abrazaba ora en la cocina, ora en el pasillo, repetía siempre lo mismo: «Perdóname, Neusa, me odio. Te juro, la encontramos. En la mañana voy a buscarla de nuevo. P». Él iba. Volvía una hora después, abría los brazos. Neusa se quedaba callada. Al final del segundo día, ella ya casi no dormía. Cada ruido detrás de la puerta la lanzaba a la mirilla. Pasaban vecinos, subía el elevador, rasguñaba el ducto de la basura. Una vez le pareció que alguien rasguñó bajito la puerta, por abajo. Neusa abrió como quien se escalda. El tapetito vacío en el umbral. Al tercer día, la llamó una mujer del grupo Animales Perdidos, una voluntaria. Joven, práctica. Preguntó detalles, pidió que le mandara foto y los datos del chip. ¿Tiene chip? Tiene, seguro. Mi madre se lo puso. Entonces, nuestras posibilidades son buenas. Si la entregan a una clínica o a una persona derecha, leen el chip. Perra de esa raza no la abandonan. O la venden o se la quedan. ¿Regaron el anuncio por todos lados? Por todos lados. Peguen también en el barrio de al lado y en las clínicas y mándenlo a los grupos de perdidos de toda la ciudad. Yo te mando las listas. La voluntaria le envió a Neusa una lista enorme. Neusa se sentó al teléfono y empezó a hacer envíos metódicos por todos los grupos, esperando respuestas, respondiendo comentarios. La gente escribía cosas variadas. Unos ofrecían ayuda, otros aconsejaban comprar una perra nueva, otros luego decían: «Te la vendieron, búscala en sitios de compraventa».
Neusa ignoraba esos mensajes. No podía ni pensar que alguien pudiera haber vendido a Bibi. Igor, en esos días, cambió aún más. Por un lado, andaba más callado, hablaba menos, miraba al piso. Por otro, no soltaba el teléfono. Antes salía al balcón 1 o 2 veces por noche, ahora eran 5, 6, a veces de madrugada. Neusa despertaba por sentir frío a su lado, se daba la vuelta y él no estaba. Oía en la cocina un murmullo bajo, después pasos en el balcón. El golpe de la puerta al cerrarse. Una vez ella se levantó a tomar agua. Igor estaba en el balcón de espaldas al departamento, con el teléfono junto al oído. Por el vidrio cerrado llegaban fragmentos. «Te estoy diciendo, esperen 1 o 2 días más. No, no va a ningún lado, yo lo resuelvo». Neusa se quedó inmóvil junto al refrigerador, con miedo de moverse. Igor volteó la cabeza, la vio por el vidrio, dijo rápido algo por teléfono, colgó, entró a la cocina. «¿No estás durmiendo? ¿Te levantaste? ¿Con quién estabas?» «Me llamaron del trabajo. Un lío de un crédito. Ya sabes cómo son esas cobranzas. De día no logran hablar con uno, pero de noche, a gusto». Soltó una risa. La sonrisa salió chueca. Neusa llenó un vaso de agua. Lo miró y se fue callada al cuarto. Ya bajo la cobija pensó, «Qué raro, nosotros no teníamos ningún crédito, ni de coche ni de nada». Pero apartó el pensamiento. Tal vez pidió algún préstamo nuevo, no quiso contarle. Al hombre le gusta armar algo en secreto y después presumir. Tal vez esté preparando una sorpresa para el aniversario de bodas, tal vez esté pensando en una remodelación. ¿Quién sabe? Al día siguiente, al hurgar en el closet buscando un suéter viejo, Neusa abrió el cajón de abajo. Ahí siempre estaban las cosas de la perra, croqueta de reserva, champú, toallitas húmedas, y se quedó paralizada. Ahí estaban el collar y la correa de Bibi, cuidadosamente enrollados, el collar doblado en un lazo, la correa en anillos parejitos. Neusa tomó el collar en las manos, azul oscuro, con pequeños brillantitos. Su madre misma lo había elegido, todavía olía a Bibi. Se sentó en el piso junto al cajón y se quedó mirando aquel collar. Igor había dicho que Bibi se soltó de la correa en el patio, que él corrió tras ella por el parque, y la correa se quedó en su mano. La correa la había visto. Él la aventó a la cómoda cuando llegó. Y el collar también estaba en la cómoda. Ella misma después los guardó. ¿Dónde los guardó? No recordaba. Debió haber sido ahí, en el closet. Neusa giró el collar en las manos. La hebilla estaba entera, el cuero no estirado, la lengüeta de metal recta, ninguna señal de jalón, ningún rastro de que la perra se hubiera soltado, todo parejito, como si lo hubieran desabrochado con las manos. Se acordó. Cuando un perro se arranca de la correa, el collar suele estirarse, el agujero se rasga. Ahí nada. Todo intacto, como si lo hubieran desabrochado con las manos. Y algo más, esas cosas siempre estaban en el pasillo, en la repisa de abajo del zapatero. Regla de su madre, cosas de perro junto a la puerta. Y aquí estaban en el closet, en el cuarto, en el cajón con los suéteres de invierno. ¿Quién las había puesto ahí? Se quedó mucho tiempo sentada en el piso, apretando el collar contra el pecho. Después se levantó, lo puso de vuelta en el cajón, lo empujó, se fue a la cocina. Igor tomaba té. «Igor, ¿a qué hora la sacaste?» «Aquella noche». «Ay, como a las 6, creo. Ya te conté». «¿Y hasta qué hora la buscaste?» «Como 2 horas, hasta que llegaste». «¿La llevaste primero al patio o directo al parque?» Igor posó la taza. «Al patio. Neusa, ¿me estás interrogando?» «No, solo trato de entender dónde buscar». Neusa la miró con tristeza, cansado. «No te martirices. Te conté todo. Se escapó. La culpa es mía. Si quieres, pégame», grita. «Pero yo ya cargo con esto a cada minuto». Neusa se quedó callada, asintió, se fue al cuarto, se acostó en la cama sin desvestirse. La sombra de pensamiento que se había agitado en ella al ver la correa enrollada era demasiado espantosa. La apartaba, se convencía. El marido tiene problemas en el trabajo, de verdad está sufriendo.
Se le nota. Ella está de luto, no duerme. Ve trampa donde no la hay. Su madre siempre decía, no pienses mal de la gente sin motivo, ofendes. Neusa cerró los ojos y trató de dormir. No podía. Afuera zumbaba la carretera nocturna. En el cuarto de al lado, Igor de nuevo susurraba algo por teléfono, apagado, apurado. Y en el closet, en el segundo cajón, yacía la correa seca, cuidadosamente enrollada, esperando que Neusa, por fin, se decidiera a hacerle caso. El sábado por la mañana, Igor despertó más temprano de lo acostumbrado. Neusa lo oyó andar por la cocina, servirse café, canturrear algo bajito. Solo eso ya era raro. En los últimos días andaba como perro apaleado y de repente animado. Ella se incorporó sobre el codo, miró por la ventana. No llovía. Cielo gris, pero seco. ¿Ya te levantaste? Igor se asomó al cuarto, con la taza en la mano. Neusa, oye, vamos a dar una vuelta fuera de la ciudad, a tomar aire. Tú te acabaste. Yo me acabé. Aunque sean unas horas lejos de estas paredes. ¿A dónde? Ay, es nada más agarrar la carretera hacia el rancho. Allá hay río, monte. Compramos café en el camino. ¿A ti te gusta? Neusa lo miró mucho tiempo. Quería decir qué río, qué café. Ya no tengo perra. Pero después pensó, ¿y en casa? Otra vez mirar el techo, otra vez quedarme al pendiente, otra vez la mirilla y el tapetito en la puerta. ¿Quién sabe si sea mejor salir? En el camino, al menos la cabeza se distrae. Está bien, vamos. Se lavó la cara, se puso jeans viejos y un suéter gris. Se amarró el pelo en una cola de caballo. En el espejo se miró de reojo. Cara cansada, ojeras. Bueno, ¿y qué? No va a una cita. Igor la esperaba en el pasillo, ya con abrigo, con las llaves del coche en la mano, sonriendo. De aquella sonrisa suya, Neusa, por algún motivo, se sintió incómoda, aunque ella misma no entendía por qué. Su coche era viejo, de 10 años, pero bien cuidado. A Igor le gustaba el coche, lo cuidaba más que a sí mismo. Adentro olía a su loción y un poco a gasolina. Neusa se sentó en el asiento delantero, se puso el cinturón. Igor arrancó. De las bocinas sonó enseguida el radio. El Bluetooth se conectó al teléfono de él como siempre, automáticamente. Sonaba un pop cualquiera. Igor bajó el volumen. Agarraron la carretera. Afuera desfilaban espectaculares, agencias de autos, después campos de rastrojo amarillo, escasos bosquecitos de árboles. Igor manejaba tranquilo, con una mano, la otra posada en la rodilla de ella. Neusa, ¿te acuerdas cuando íbamos a casa de tu madre en Navidad? También había una carretera así. Me acuerdo. Mamá había hecho un pastel de col, enorme, con col y huevo. Eso. Y tú le enseñaste a Bibi a pedir un pedazo de masa. Neusa miró por la ventana. Se le apretó la garganta. Igor enseguida se corrigió. Perdón, no debí decirlo. No hay problema. Rodaron unos 20 kilómetros más. La conversación no arrancaba. Igor ora subía el radio, ora lo apagaba. Neusa notaba que miraba el reloj del tablero. Una vez, dos, tres, como si tuviera prisa por llegar a algún lado. ¿Tienes prisa? ¿Qué va? Solo calculando dónde parar. Hay una cafetería unos 5 kilómetros adelante. Buena, café fresco en una gasolinera. Está bien. Unos 5 kilómetros después, apareció una gasolinera pequeña, con 2 bombas y un pabellón bajo. Al lado del pabellón, una ventanilla con el letrero Café para llevar. Junto a la ventanilla, 2 traileros se reían de algo. Igor entró al predio. Se estacionó un poco apartado, a unos 15 metros de la ventanilla, apagó el motor. El radio se cortó a media palabra. ¿Cuál vas a querer? ¿Café con leche, capuchino? Sin azúcar, cualquiera. ¿Algo para acompañar? No. Igor sacó el teléfono del bolsillo, miró la pantalla. Algo parpadeó ahí. Neusa no distinguió. Abrió la puerta, salió, cerró, fue hacia la ventanilla, pero no directo. Primero se detuvo a unos 10 pasos del coche, se llevó el teléfono al oído.
Neusa, por el parabrisas, lo veía de lado, la espalda encorvada, la mano junto al oído, la otra en el bolsillo. Y entonces de las bocinas resonó su voz. No el radio, no la música. Su voz nítida, alta, como si estuviera sentado al lado. «Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo va todo por allá?» Neusa se sobresaltó. En el primer segundo no entendió qué pasaba. Después cayó en la cuenta. El teléfono de Igor había seguido conectado al coche por Bluetooth. No cortó la conexión al salir. Se le olvidó o no lo pensó, y ahora su llamada salía por el interior del coche. Del otro lado respondió una voz masculina. Ronca, cansada, no joven. «Ah, eres tú. Oye, aquí está con nosotros. Por ahora todo bien. Come mal, gimotea, pero está viva». «Ya te dije», respondió Igor, irritado. «La perra es limpia, raza cara. Los documentos te los entrego después. Nada más que por ahora no la pongas en anuncio. En ninguno. Ni en sitios de compraventa, ni en ningún lado». «¿Entendiste?» Neusa, despacio, muy despacio, giró la cabeza. Igor estaba de espaldas al coche, a unos 10 metros. Detrás del vidrio de la ventanilla del café, una de las mujeres le gritó algo, pero él hizo un gesto. «Espera». «¿Y si la esposa la encuentra?», preguntó la voz ronca. Igor soltó una risita corta. «No la va a encontrar. Anda buscando por los patios, pegando anuncios. Y ustedes manténganla lejos de la ciudad. Llévensela a su pueblo. Yo necesitaba dinero urgente. Prácticamente se las regalé. No me estés presionando ahora». «Yo no estoy presionando. Solo te digo, si sale algo, no va a quedar nada». «Ella lleva 3 días llorando, pronto se resigna. Después le compramos otra». Yo le digo, «Escoge la que quieras». Se distrae. Neusa se quedó sentada mirando fijo hacia el frente. La mirada se le clavó en un rayoncito en el plástico del tablero. Lo había visto 1000 veces y nunca había reparado en él. Ahora solo veía aquel rayón. Las manos estaban sobre las rodillas. No lograba moverlas, simplemente no podía, como si no fueran suyas. «Está bien», dijo la voz. «¿En cuánto tiempo traes los documentos?» «Una semanita. Denme nada más tiempo de arreglar todo en casa para que no me cachen». «Aguas, no la vamos a tener mucho tiempo. No somos albergue». «No son albergue, pero el precio se los hice de no albergue también. Órale, agarra tu café, ahí nos hablamos». La conversación se cortó. Igor todavía se quedó un segundo con el teléfono junto al oído. Después bajó la mano. Se metió el aparato al bolsillo interior del abrigo, se dio la vuelta, fue hacia la ventanilla. En el coche se instaló el silencio. Solo tic-taqueaba bajito algo bajo el cofre, el motor enfriándose. Neusa estaba sentada con la espalda recta. En su cabeza había vacío, vacío completo, como si alguien, de un solo gesto, hubiera borrado todo lo que había ahí antes. Y solo después de unos segundos, a través de aquel vacío, empezaron a aflorar las palabras. Él mismo la vendió. Vendió a Bibi, mientras ella pegaba anuncios en los postes, mientras llamaba a albergues, mientras pasaba la tercera noche sin dormir, mientras lo abrazaba en la cocina y decía, «Gracias por estar conmigo». La vendió. Sintió calor, después un frío muy grande. Se miró las propias manos, estaban quietas, solo los dedos temblaban ligeramente. Cerró los puños, los abrió. Nada cambió. Era como si estuviera dentro de un vidrio. Veía todo, oía todo, pero estaba aparte. El primer impulso fue bajarse ahora del coche, ir hasta él en la ventanilla, agarrar aquel vaso de café y aventárselo a la cara, pegarle, empujarlo, gritar de un modo que levantara la carretera entera. Ya casi agarraba la manija de la puerta y se detuvo, porque si hacía todo eso ahora, Igor lo entendería al instante. Llamaría a aquella gente y diría, «Sáquenla de ahí, mi esposa sabe todo». Y se llevarían a Bibi a donde Neusa nunca la encontraría, a algún pueblo a 300 kilómetros o más, o la venderían de nuevo a una tercera mano, y entonces se acabaría todo. Neusa soltó despacio la manija, recogió la mano a la rodilla.
Callar. Hay que callar. Nunca en la vida había sabido callar cuando la lastimaban. Siempre era en lágrimas o en grito. Su madre la regañaba por eso. Neusita, eres un libro abierto. Todo el mundo lo lee, quien quiera. Ahora tenía que aprender. Ahora mismo, un minuto antes de que Igor se acercara con los 2 vasos, miró el retrovisor. Su cara era la suya, la de siempre, tal vez un poco más pálida. Se volvió hacia la ventana. Se quedó mirando al trailero que, en la bomba de al lado, cargaba combustible al camión. Igor volvía. Ella veía su reflejo en el espejo lateral. Venía caminando tranquilo, un vaso en cada mano. En el camino todavía le echó una mirada al teléfono, deslizó algo en la pantalla, lo guardó. Abrió la puerta, se sentó al volante, le extendió el vaso. «Toma, cuidado, está caliente». Neusa lo tomó. El vaso le quemó la palma. Lo sostuvo con las 2 manos. «Gracias. ¿Cómo estás?» Me dio dolor de cabeza. Mientras esperaba, el sol me pegó en el ojo. «Pero está nublado». «¿Quién sabe?» Me punzó la sien. Igor la miró con atención, demasiada atención. Neusa volvió despacio la cabeza hacia él y sonrió. No amplia, cansada, forzada, como sonreía todos aquellos días. «¿Nos vamos a casa?» Me tomo una pastilla y me acuesto. Acabamos de llegar. Igor, la cabeza me está partiendo de verdad. No me siento bien. Él suspiró. «Está bien, como quieras». Arrancó el coche, salió del predio, entró a la carretera. Neusa se quedó sentada sosteniendo el café con las 2 manos, mirando por la ventana. Pasaban los mismos campos, los mismos árboles. Igor subió el radio. Empezó a canturrear una canción cualquiera. Su humor, por lo visto, estaba óptimo. Neusa le dio un trago al café, caliente, amargo. No sintió ni el sabor ni la quemadura. Solo sabía que tenía que tragar, porque si se quedaba con el vaso lleno, él preguntaría por qué no estaba tomando. En casa, se fue directo al cuarto, cerró la cortina, se acostó sobre la cobija. «¿Quieres que te traiga un té?», gritó Igor desde el pasillo. «No, voy a dormir». «Está bien, voy al súper». La puerta de entrada se cerró. Neusa se quedó acostada un minuto más, inmóvil. Después se sentó, se puso al pendiente. Silencio en el departamento. Se levantó, fue a la cocina, miró por la ventana. Igor salió del edificio, fue hacia el súper, cruzando el patio. Bueno, media hora, mínimo. Volvió al cuarto, tomó la bata vieja de él que estaba colgada en la silla y le revisó los bolsillos. Vacíos. Fue a la cocina. Ahí, sobre la mesa, estaba su teléfono. Lo había dejado. Normalmente lo llevaba siempre consigo, y esta vez se le olvidó. Debió haber salido con prisa. Neusa tomó el teléfono. La contraseña la sabía. Igor nunca la cambiaba. 4 dígitos. La fecha de su boda. La marcó. La pantalla se abrió. Primero, fue a las aplicaciones de mensajes. Todas las conversaciones estaban cuidadosamente limpias. Ningún chat de más. Solo la esposa, la mamá de él, unos colegas, el grupo del condominio. Eso era todo. Pero Neusa sabía que en una de las aplicaciones se pueden ver los mensajes borrados. Se recuperan si se borraron hace poco. Abrió, fue a la configuración, encontró la carpeta Eliminados. Adentro algunos diálogos, uno con un contacto guardado como Gris Refacciones. Lo abrió. La respiración se le hizo pesada pero firme. En lo alto colgaba una foto. Bibi, su Bibi, acostada en un tapete café sucio, en un cuarto desconocido, sin collar, el pelo apelmazado de un lado. Mirando a la cámara con aquellos ojitos negros como botones, asustada, de abajo hacia arriba. Junto a la oreja derecha se veía la manchita oscura. Neusa se llevó la mano a la boca, no para no llorar, para no gritar. Abajo estaba la conversación. Gris Refacciones. Buena raza. ¿La mujer no va a buscar por el chip? Igor. Ni sabe que eso se puede checar. Los documentos están en una caja con ella.
No ha abierto esa caja ni una vez después del entierro. No puede. Igor, ella cree que yo amo a la perra. Gris refacciones. ¿Y si mete mano a la caja? Igor, no la va a tocar por ahora. No le importan los papeles ahorita. Lleva 3 días llorando. Gris refacciones. Mira, yo no quiero dolores de cabeza de más. Igor, no va a haber dolor de cabeza. Agárrenla, llévensela con ustedes. En un mes la revenden adelante. Todo limpio. Más abajo, el monto. Los números que Igor recibió por Bibi. Neusa miró aquellos números y tragó saliva. Conocía aquella cantidad. Exactamente eso Igor lo había pedido prestado a alguien medio año antes. En su momento, explicó que era para unas llantas nuevas para el coche y para una reparación urgente. La reparación la hizo en el taller de un conocido. Las llantas, Neusa nunca llegó a vérselas. Cerró la conversación, puso el teléfono sobre la mesa, exactamente como estaba. Pantalla hacia abajo, un poco a la derecha del salero. Fue al lavabo, abrió la llave, se lavó las manos con jabón. Largamente, como si eso pudiera ayudar, fue al cuarto. En el camino entró a la habitación donde bajo la ventana estaba una caja. En la caja, las cosas de su madre. Las había traído del departamento y todavía no las había organizado, no podía. Ahora Neusa se sentó en el piso junto a la caja, abrió la tapa. Encima estaba el rebozo. Debajo, los lentes en el estuche. Más abajo, una carpeta azul. Su madre guardaba en ella todos los papeles importantes. Neusa abrió la carpeta. El registro veterinario de Bibi. La cartillita azul con las calcomanías de las vacunas, con los sellos. El certificado de microchip, una hoja aparte. Número del chip, código de barras. El pedigrí, la foto de aquella pequeña exposición donde Bibi ganó la medallita. Su madre misma había metido esa fotito en un mica. Y algunas imágenes más. Su madre con la cachorra en el regazo, su madre en la estética, su madre con Bibi en el regazo en esa misma mesa de la cocina. Neusa se quedó sentada en el piso y despacio hurgaba los papeles. Los dedos ya no le temblaban. Miró el número del chip. 15 dígitos, cuidadosamente, con pluma. Su madre misma lo había copiado en una hoja aparte. «Déjalo a la mano», decía. «Por si se necesita». «Por si se necesita, mamá. Por si de verdad se necesita». Neusa recogió los documentos de vuelta en la carpeta. La apretó contra el pecho. Se quedó un poco más, mirando la pared. Después se levantó, fue a la cocina, puso la tetera al fuego, sacó del armario la taza de su madre con la florecita azul, aquella misma que había traído del departamento junto con todas las cosas. Se sirvió té. Igor llegó unos 20 minutos después, con una bolsa del súper, una botella de cerveza, unas galletas. ¿Y qué? ¿Mejoró la cabeza? Un poco mejor. «Te compré esas galletas que te gustan, de coco». «Gracias». Se acercó, la abrazó por detrás por los hombros, le besó la coronilla. «Nada más no te aflijas, ¿sí? Bibi va a aparecer». «Lo siento». «Yo también lo siento», dijo Neusa. Ella miraba por la ventana, por encima de la cortina hacia el cielo gris de sábado. Por primera vez en 3 días, dentro de ella quedó quieto y firme. No en paz, pero firme. Como si en algún lugar allá adentro se hubiera trabado una cerradura. El lunes por la mañana, en cuanto Igor salió al trabajo, Neusa llamó a la voluntaria del grupo, aquella misma mujer joven y práctica que ya había ayudado con los envíos. Se llamaba Fernanda. Neusa le pidió un encuentro, no por teléfono, en persona. Fernanda propuso verse en una cafetería en el centro de la ciudad en 1 hora y media. Neusa llegó antes, se sentó en un rincón, puso sobre la mesa la carpeta azul de su madre. Fernanda apareció a la hora acordada, con chamarra acolchada, con una mochila, el teléfono en la mano. Se sentó enfrente. «Cuéntame». Neusa contó todo, sobre la conversación en el coche, sobre el intercambio de mensajes, sobre el monto, que al marido todavía no le había reclamado nada y que no pensaba hacerlo. Primero había que encontrar a la perra.
Fernanda escuchaba sin interrumpir. Solo una vez chifló bajito. El chip es una gran carta. Muéstramelo. Neusa abrió la carpeta, sacó todos los documentos. Fernanda fotografió rápido el número del chip, el registro veterinario, el pedigrí, las fotos. Entonces, el teléfono de ese Gris Refacciones. ¿Lo tienes? Lo tengo. Lo anoté. Neusa le extendió el papelito con el número que había copiado en la mañana del teléfono del marido. Fernanda tecleó el número en la búsqueda. En la pantalla se abrieron algunos anuncios. Uno reciente, del día anterior. Mira. Vendo Spitz alemán, urgente, sin preguntas. Raza, sin documentos, precio a tratar. La foto estaba borrosa, tomada con flash. La perra estaba sentada en el mismo tapete café, blanca, despeinada. Neusa se inclinó hacia la pantalla, examinó. Junto a la oreja derecha, una pequeña manchita oscura. Es ella. ¿Estás segura? Absolutamente. Mira. Neusa mostró la foto de la carpeta. Esta mancha. Mamá la llamaba el beso de mamá. Fernanda asintió, guardó una captura del anuncio. Logré guardar la captura. El anuncio ya lo quitaron, pero yo tengo todo. Este número lo voy a rastrear por nuestras listas ahora. Nosotros, los voluntarios, tenemos un grupo por toda la región. Ahí converge toda la información, quién negocia qué, a quién ya cacharon en qué. Dame un minuto. Fernanda tecleó algo rápido en el teléfono. Lo mandó al grupo junto con la captura. Tomó un trago de café. Unos minutos después, llegaron respuestas. 1, 2, 3. Las leyó, asintió para sí misma. Es justo eso. Este número está en nuestro radar desde hace más de un año. Un tipo del interior, apodo en el grupo es Gris. Trabaja en la reventa rápida de animales de raza. Compra de gente como tu marido, de quien necesita dinero urgente, y 1 o 2 días después lo pasa adelante. No le gusta quedarse con ellos, alimentarlos, limpiar el pelo, explicarles a los vecinos. Para él, lo importante es comprar más barato, vender más caro. ¿Y dónde encontrarlo? Ahí es donde se pone interesante. Fernanda dio una ligera sonrisa. Los nuestros ya se han topado con él. No es la primera vez que aparece. Hay una manera de hacerlo hablar, ya aprobada. Vamos a intentarlo ahora. Abrió en su propio teléfono un nuevo mensaje. Tecleó el número de Gris. Escribió. Neusa leía por encima de su hombro. Buenas tardes, vi que tenía un anuncio de un Spitz. ¿Ya lo vendió? Necesito mucho una perrita así. Mi hija la pide. ¿Puedo ir hoy? Envió. Posó el teléfono en la mesa, pantalla hacia arriba. Va a morder el anzuelo. Con un comprador siempre muerde. Aunque no tenga el bicho, te va a ofrecer otro. O te va a decir dónde consiguió aquel para que les pidas uno más a los propios dueños. Le conviene mantener el contacto. La respuesta llegó unos 7 minutos después. Fernanda leyó, se rió bajito, volteó la pantalla hacia Neusa. Gris escribía. Buenas tardes, esa ya la vendí ayer, se la llevaron al interior. Pero puedo ayudar si es urgente. Tengo mis contactos. ¿Qué raza le interesa? Fernanda tecleó rápido. Era justamente esa la que quería Blanca Esponjada. ¿Se puede preguntar a los compradores por si la revenden? Pago bien. Respuesta, no la revenden. La agarraron para la nieta. Gente mayor, seria, viven en el interior. Tienen casa propia allá. Fernanda. ¿Y dónde exactamente? Capaz voy y hablo con ellos. Pago más. Una pausa larga. Después, no le aconsejo meterse allá. Víctor es hombre bravo. Pero si de veras quiere, es en tal pueblo, allá cualquiera le enseña cuál es su casa. Su barda es azul, en el patio hay un manzano viejo. Y enseguida un mensaje más. Nada más no se apoye en mi nombre. Fernanda guardó el teléfono. Listo, es todo lo que necesitamos. Nombre, pueblo, características de la casa. Se entregó solo para mandarnos hasta él y después recibir su comisión, si le comprábamos la perra a Víctor. Así de listos. Tan sencillo. Tan sencillo. Gente ambiciosa, Neusa. Es por la ambición que los agarramos a todos.
Voy a mandarlo ahora a los nuestros en el pueblo, para que confirmen que la casa está ahí, que la perra fue vista. Espera una llamada al caer la tarde. Neusa esperó. Salió de la cafetería, llegó a casa, andaba por el departamento y cada 5 minutos miraba el teléfono. Ponía la tetera al fuego, se olvidaba de ella. La tetera chiflaba, se enfriaba, la volvía a poner. Igor llegó al anochecer. Cenaron en silencio. Ella dijo que la cabeza le dolía de nuevo. Se acostó temprano, volteada hacia la pared. Fernanda llamó cerca de las 10. Hablaba en frases cortas, prácticas. Confirmaron. Una voluntaria nuestra vive en el mismo pueblo, 5 calles adelante. Fue para allá, se dio una vuelta. La casa está en su lugar. Barda azul. Manzano viejo en el patio. Todo como dijo Gris. Una vecina mayor del otro lado de la calle lo confirmó. Ayer vio a la dueña de la casa saliendo hasta el portón con un Spitz blanco y esponjado en brazos. Antes no tenían ningún perro. La casa es de una familia, marido y mujer. Los hijos, adultos, viven aparte. El marido se llama Víctor. Todo cuadra. Y ahora levantamos una denuncia formal y vamos con la policía. Sin ellos, no te van a entregar la perra de buena gana. Con un policía y los documentos en la mano, las posibilidades son muy buenas. Ya tengo un contacto en la delegación, un investigador que ayuda en casos así de animales robados. Mañana por la mañana paso por ti, levantamos el acta y nos vamos derecho para allá. Prepara los documentos. Identificación, certificado de chip, acta de defunción de tu madre, comprobante de herencia, si tienes todo lo que confirme que la perra es tuya. Entendido. Y Neusa, al marido ni una palabra, ni una insinuación. En la mañana, dile que vas a trabajar. Claro, claro. Neusa colgó. Se quedó de pie en la cocina oscura mirando el teléfono. En el cuarto, Igor roncaba. Hizo un té. Se sentó a la mesa. Media hora después, fue al cuarto. Tocó bajito el hombro del marido. Igor. Él refunfuñó, sin abrir los ojos. Mañana me quedo hasta tarde en el trabajo. Voy a cubrir a una compañera, está de descanso. Ajá, respondió Igor, sin levantar la cabeza de la almohada. Se volteó del otro lado. Neusa volvió a la cocina. Sacó del armario la carpeta azul de su madre. Se sentó a la mesa y empezó a separar los papeles. Ponía a un lado todo lo necesario: registro veterinario, certificado de chip, fotos, comprobantes. Los apilaba con cuidado en una mica aparte. Del cuarto venía el ronquido de Igor. En la noche, Neusa no durmió. Se quedó acostada, oyendo el viento aullar afuera. Pensaba no en el día siguiente, no en la casa detrás de la barda. Pensaba en su madre. ¿Cómo habría actuado su madre? Su madre, probablemente, habría destruido la cocina y después se sentaría y haría todo exactamente así, en silencio, por etapas hasta el final. Por la mañana, Neusa se vistió de forma sencilla, tomó la carpeta y la metió en una bolsa. Igor salió temprano y la besó en la frente. Fernanda llegó puntual. Pasaron primero por la fiscalía, donde Neusa presentó la denuncia por la sustracción de la perra y entregó los documentos que acreditaban su propiedad. Con la denuncia formalizada, se asignó a un policía de investigación para acompañar la diligencia. Al volante iba un investigador, un hombre de unos 40 años, fuerte, de rostro cansado. Se presentó como Sergio. Rodaron cerca de hora y media. Neusa miraba por la ventana y se quedaba callada. Fuera de la ciudad vinieron campos, después el pueblo, casas bajas, bardas chuecas, ladridos de perros en los patios. El coche entró a una calle angosta de terracería y se detuvo frente a una casa gris, con una barda azul descarapelada. «Es aquí», dijo Sergio. «Vamos». Salió primero, apretó el timbre del portón, tardó en abrir. Después vinieron pasos arrastrados, rechinó el cerrojo. Por la rendija se asomó una mujer de unos 60 años, en bata sobre el suéter, con cara de quien ya está sobre aviso. «¿Para quién?» «Para Víctor». «Policía». La mujer abrió el portón en silencio. Entraron. El patio estaba descuidado,
Un montón de leña junto a la pared del cobertizo, un carrito viejo sin ruedas, una tina oxidada con tierra debajo del manzano. Junto al cobertizo, detrás de una malla metálica, había un corralito, y ahí, sobre la losa fría y desnuda, con las patas recogidas bajo el cuerpo, estaba sentada Bibi. Neusa se detuvo. La reconoció al instante, por la minúscula manchita oscura junto a la oreja. La perra estaba sucia, el pelo de un lado cortado chueco con tijera, por lo visto para que la foto del anuncio saliera más compacta. No había collar. Bibi miraba a la gente en el patio, apática, como si ya no esperara nada. Neusa dio un paso hacia el corral. Fernanda la sostuvo suavemente del codo. Espera, primero los documentos. De la casa salió un hombre, aquel mismo, por la respiración ronca, fuerte, en camiseta de tirantes, con un tatuaje en el antebrazo. ¿Qué asunto es este? Tenemos una plática, dijo Sergio tranquilo, respecto a esa perra. ¿Qué tiene? La perra es nuestra, la compramos, dijo Neusa. ¿A quién? A un sujeto. Pagamos el dinero a través de un conocido. La perra es nuestra. La mujer que estaba al lado de repente empezó a lloriquear. La compramos honestamente para la nieta. Viene los fines de semana, pidió una cachorra. Neusa puso la bolsa en silencio sobre el cofre del coche. Sacó la carpeta, extrajo el registro veterinario, el pedigrí, el certificado de chip, la foto de su madre con Bibi en el regazo. Extendió todo sobre el cofre. Víctor miró los papeles, miró a Neusa. Respiró aún más pesado. La perra tiene chip, dijo Fernanda. El chip está a nombre de su madre. Después de la muerte de la madre, la perra pasó a ser de Neusa. Aquí, el acta de defunción. Aquí, el comprobante. Vamos a la clínica, escaneamos el chip. Si cuadra, la perra se devuelve. La mujer llegó a abrir la boca, pero Víctor la interrumpió. No sabíamos, lo juro, no sabíamos. Él dijo, la perra es mía, me separé de mi mujer. Ella no la quiere. No íbamos a querer lo que es de otros. Solo buscábamos una cachorra para la nieta. Entendido, dijo Sergio. Entonces vamos a la clínica. La perra va con nosotros. Víctor se quedó callado. Después hizo un gesto a su esposa. Abre. La mujer fue despacio hasta el corral, corrió el cerrojo. Neusa dio un paso al frente, se agachó. Bibi al principio no se movió, la miraba como si no la reconociera. Después, algo se agitó en ella. La perra se levantó, insegura, sobre las patas temblorosas. Dio 2 pasos y hundió la nariz mojada en la palma de Neusa. Neusa la tomó en brazos. Bibi estaba ligera, demasiado ligera, los huesos salientes bajo el pelo. Hundió el hocico bajo la barbilla de Neusa y temblaba finito, finito. Ya, chiquita, dijo Neusa bajito. Ya vamos a casa. En la clínica todo llevó 10 minutos. La veterinaria pasó el escáner sobre la nuca. En la pantalla aparecieron los números. Fernanda los cotejó con el certificado. Cuadró, dígito por dígito. La perra es suya, dijo la veterinaria. Puede llevársela. Neusa pagó la consulta. Pidió que revisaran a Bibi. La veterinaria dijo que el estrés era grande, la deshidratación moderada, nada crítico. Recetó vitaminas, croqueta especial, reposo. De regreso, fueron en silencio. Bibi iba en el regazo de Neusa, envuelta en el rebozo gris de su madre, que Neusa había metido en la bolsa por la mañana. Se acordó de él solo cuando tomó a la perra en brazos, lo sacó, la cubrió. Bibi dejó de temblar al instante. Del rebozo probablemente todavía venía el olor de su madre. Llegaron los 4, Neusa con Bibi en brazos, Fernanda y Sergio. En la mano libre, Neusa llevaba la carpeta azul de su madre. Igor por casualidad estaba en casa. Oyó el ruido de las llaves. Salió al pasillo en pantuflas con una taza en la mano. Vio a la perra en brazos de Neusa y se quedó paralizado. Neusa, ¿la encontraste? Su voz sonaba extraña, sin alegría, sin sorpresa. Una voz vacía de quien se esfuerza mucho por actuar pero no se acuerda del texto.
La encontré. Él pasó la mirada por Fernanda, por Sergio y por la carpeta en manos de Fernanda, y lo entendió todo al instante. Se le cayeron los hombros. La taza le tembló en la mano y la dejó sobre la cómoda. «Igor, vamos a la cocina». Ella puso a Bibi en su viejo tapetito y le sirvió agua. La perra enseguida empezó a beber con sed. En la cocina, Igor se dejó caer en un banquito junto a la pared. Neusa se quedó de pie enfrente, apoyada con la mano en la barra. «Neusa, empezó él. Yo te voy a contar todo. Nada más que no es como piensas. Estoy endeudado, Neusa. Por tonto me metí a apostar desde el verano. Perdí. Después pedí más prestado para intentar recuperar. Perdí de nuevo. Se acumuló una cantidad tan grande que ya empezaron a presionarme. Me dijeron, 1 semana, si no, quién sabe qué. Pueden aparecerse aquí en la casa». Neusa se quedó callada. No sabía qué hacer. Pensé que después la rescataría. En serio, en cuanto llegara el bono del trabajo, iba y la traía de vuelta. Te lo juro, Neusa, no quise hacerte daño. «¿Sabías?», dijo Neusa, sin alterar la voz, «que era de mamá». «Lo sabía». «¿Sabías que además de ella nada vivo me quedó de mamá?» «Lo sabía. Me viste llamarla por las calles, me abrazaste y dijiste, perdóname. Me miraste a los ojos y te quedaste callado». Igor bajó la cabeza. «Perdóname». Neusa lo miró desde arriba. Por mucho tiempo. Él estaba sentado en el banquito con las pantuflas grises, la playera vieja de casa esperando la sentencia. Y de repente, ella se sintió extrañamente tranquila. Miraba a aquel hombre y no lo reconocía. Y no porque él hubiera cambiado, sino porque ella por fin lo veía como era de verdad. «Ve a dormir, Igor. Mañana platicamos». «Neusa, ve». Él se levantó y se fue callado al cuarto. Fernanda y Sergio esperaban en el pasillo. Neusa los acompañó hasta la puerta. Abrazó a Fernanda, le apretó la mano a Sergio. Ninguna palabra de agradecimiento cabía ahí ahora. Todos lo entendían. Por la mañana, Neusa despertó muy temprano. Bibi dormía pegada a ella, calientita, tranquila, saciada de la comida suave de la víspera. Neusa se levantó con cuidado, para no molestarla. Fue a la alacena, tomó 3 grandes bolsas de basura negras. Con calma, metódicamente, juntó las cosas de Igor. Camisas, pantalones, suéteres, zapatos de casa, cargadores, la rasuradora, el neceser, hasta el soporte del reloj de pulso. Amarró las bolsas, las llevó al pasillo, las posó junto a la puerta. Sacó las llaves del departamento del llavero común, las puso al lado en la cómoda. Igor despertó cerca de las 7, salió al pasillo, vio las bolsas, las miró mucho tiempo. Después fue a la cocina. «¿Qué es esto?» «Tus cosas. Arréglate, vete». «Neusa, ¿no es en caliente?» «Pasé la noche pensando. No es en caliente. Estás destruyendo la familia por una perra». Neusa se volvió hacia él despacio. Por primera vez en toda la mañana, lo miró a los ojos. Su voz estaba baja, firme, sin una sola nota de grito. «La familia, Igor, la destruiste tú. Cuando decidiste que mi amor se podía vender, la perra se puede traer de vuelta, pero lo que hiciste, eso ya no se puede traer de vuelta». Igor abrió la boca, la cerró. Se quedó un instante más. Después fue callado al pasillo, se vistió, tomó las bolsas y salió. La puerta se cerró tras él, sin estruendo. De ahí en adelante, la vida siguió su curso. Poco a poco, los detalles salieron a la luz. Fernanda, por medio de sus contactos, descubrió que Igor había hecho el negocio a través de un intermediario, un tipo de un barrio vecino, especializado en transacciones rápidas con animales de raza, sin documentos. Víctor y su esposa, con miedo de enfrentar responsabilidades legales, revelaron su nombre y contaron todo lo que sabían. Neusa dio seguimiento a la denuncia, no tanto por castigo, sino para evitar que aquel intermediario siguiera perjudicando a otras personas. La historia se regó por el barrio de prisa. Vecinos que antes saludaban a Igor de mano, ahora volteaban la cara.
Un vecino, don Nelson, del cuarto piso, encontró a Neusa en la puerta del edificio, se quitó la gorra y dijo: «Actuaste bien, Neusa. Con dignidad. Tu madre estaría orgullosa de ti». Neusa asintió y siguió adelante. No es que necesitara aquellas palabras, pero de todos modos se posaron en su alma como una piedrita tibia. Bibi tardó mucho en recuperarse. La primera semana se estremecía a cualquier golpe de puerta, se negaba a comer del plato, hubo que alimentarla con la mano. Después empezó a comer sola, pero todavía evitaba a los extraños. Neusa la llevó al veterinario, le recetó gotas calmantes, un ciclo de vitaminas aparte. Poco a poco el pelo del costado volvió a crecer, los ojos brillaron de nuevo. Pasados 2 meses, Bibi por primera vez le ladró al cartero en la puerta, alto, con dignidad, como antes. Neusa, en ese momento, estaba en la cocina con una taza de té, y de repente sonrió, por primera vez en mucho tiempo, de verdad, desde el fondo del alma. Sacó de la caja la última bolsa de moños de su madre, escogió uno blanco con una pequeña margarita, llamó a Bibi y le amarró con cuidado el moño en lo alto de la cabeza. «Listo, estás exactamente como eras». Bibi resopló satisfecha y trotó a la sala a verificar que todo estuviera en su lugar. En la noche, Neusa se sentó junto a la ventana con aquella misma taza de su madre, donde en el costado estaba pintada una florecita azul de no me olvides. Afuera, oscurecía. Los postes se encendían en el patio. Bibi dormitaba en su tapetito a sus pies. El reloj tic-taqueaba bajito en la pared. Neusa le dio un trago al té y pensó. Antes creía que la felicidad era tener al lado a alguien grande, seguro, tras de quien esconderse. Y a fin de cuentas, la felicidad era tener una perrita blanca durmiendo a sus pies y la taza de su madre sobre la mesa. Y nadie más podía quitarle eso, porque ella, por fin, había aprendido a no ceder. Gracias por haber escuchado esta historia. Si les gustó, suscríbanse al canal y dejen su like. Para nosotros hace toda la diferencia.